Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar sobre electrodos de referencia. En este video vamos a enfocarnos a los tipos de electrodos que hay, en qué momento usarlos y la parte más importante es cómo transformar el valor que tú mides de diferencia de potencial en una determinada solución a la escala, pues podríamos decir estándar del electrodo de hidrógeno, que es pues la referencia internacional que generalmente se utiliza en publicaciones o en libros. Pues bueno, para entrar en contexto, ya lo vimos en un video anterior, pues siempre nosotros necesitamos determinar una diferencia de potencial, por ejemplo, en una determinada solución. Tienes una solución de hierro, donde tienes hierro 2, hierro 3, y tú quieres conocer el potencial de óxido reducción, potencial redox, o de las siglas ORP, Oxidation Reduction Potential. Entonces, tú tienes esta parte y utilizas tal cual un electrodo que pones en contacto y todo este circuito ya viene integrado en un único aparato. Aquí está el alambre de platino que hace la parte del cátodo y en el interior ya viene la celda, el relleno del electrodo. Ya miramos en un video anterior, es cloruro de potasio a ciertas condiciones. Aquí lo vamos a ver de manera más adecuada, pero esto es un electrodo. Pues bienvenidos, entonces vamos a hablar. El primer tipo de electrodo de referencia es el típico electrodo de plata, cloruro de plata. Aquí este es un ejemplo directo, como está el electrodo en su interior. Fíjate que hay un hilo de conexión que hace el contacto. Aquí sale un cable que tú conectas a un aparato en donde te va a mostrar de manera digital el valor de ORP. En el interior tenemos la pasta de plata, cloruro de plata, la disolución de cloruro de potasio y por supuesto ahí viene un hilo de plata. Aquí está el hilo de plata donde se forma de manera interna cloruro de plata. Y bueno, aquí tenemos cloruro de plata y cloruro de potasio. Este cloruro de potasio es porque te digo que es una solución saturada. Y este cloruro de plata es porque el cloruro de plata es una sustancia que tiene tiene un kps muy pequeño, lo que indica que es poco soluble, por ello tenemos este tipo de sólido. Y aquí ya tenemos entonces el sistema completo. Eso ya viene de alguna manera adaptado a esta forma. Y bueno, ¿en qué consiste el electrodo? Pues tenemos en el interior que se lleva a cabo una reacción química. Se lleva a cabo la reacción de solubilidad del cloruro de plata sólido, el cual pues se tiene que reducir a plata metálica o viceversa. El ion cloruro con la plata metálica forma cloruro de plata. Y el potencial estándar, es decir, a esas condiciones, a 25 grados centígrados, que significa el valor estándar, pues esto nos va a indicar un potencial de 0.22, pero fíjate qué ocurre. Esta es la ecuación de Nernst. Si tú escribes la ecuación de Nernst para esta reacción, pues es E es 0 menos 0.059 logaritmo, y aquí sería la constante o coeficiente de equilibrio. Y como hay sólidos, no olvides que la actividad es 1, solamente nos queda el cloruro. Quiere decir que esta es la ecuación de Nernst que gobierna este tipo de medición. Ahora, el ion cloruro lo puedes tener a una determinada concentración. Si consideras que la actividad es 1, es decir, que la actividad del cloruro es 1, la actividad es una unidad de concentración también, pues ¿qué quiere decir? Nos va a quedar 0.222. Por ello dice que el potencial estándar, cuando la actividad es 1 y además estamos a 25 grados centígrados, ese potencial es 0.22. A medida que está saturado con KCl, es decir, cuando ya tenemos el líquido KCl aquí a condiciones de saturación, ese potencial debe dar 197. ¿Cuánto vale la saturación de KCl? Bueno, buscando en la literatura, eso tiene un valor de 197.68 gramos sobre litro, o lo que en términos de molaridad es 2.652 molar.
Si tú sustituyes 2.652 molar como si este fuera el valor de la actividad, lo sustituyes aquí y te tiene que dar 100.197 volts. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque es el potencial que te va a indicar en función de la cantidad de ion cloruro que haya internamente en este electrodo. Por ello, tú tienes que, cuando lo compras, te tienen que especificar si viene saturado de cloruro de potasio, entonces ese potencial que te va a indicar es 0.197. Digamos que es el valor de ese potencial en ese electrodo, esa diferencia de potencial en este sistema o en esta celda electroquímica a 25 grados centígrados en un medio saturado con cloruro va a ser 197 milivolts. ¿De acuerdo? Bueno, otro tipo de electrodos muy utilizado, ese es el de Calomel. El electrodo de Calomel en realidad pues trabaja con la solubilidad del cloruro de mercurio, mercurio 1, y en realidad tenemos estas condiciones. Y al igual que el anterior, tú puedes observar que la ecuación de Nernst es idéntica al electrodo anterior. Si tú lo quieres revisar, pues esto es líquido, este es ion cloruro y aquí nos queda simplemente la cantidad de cloro. Aquí vemos que el mercurio está en un medio líquido de mercurio. De hecho, aquí tenemos el medio en lugar de cloruro de potasio. Tenemos abundante mercurio líquido. Por ello, no forma parte de la actividad. Entonces, solamente la actividad es del ion cloruro. Y nuevamente, este sistema en condiciones con cloruro cuya actividad sea 1, pues nos va a quedar 0.268 volts, esa diferencia de potencial en este tipo de electrodos. Así se observa un tipo de electrodo comercial de Calomel. Y bueno, aquí ya podemos ver todo el hilo de conexión que va. Aquí tenemos un alambre de platino, por lo tanto probablemente es más caro un electrodo con respecto al de plata. Tenemos estos, los sólidos, cloruro de mercurio. Aquí tenemos una lana de vidrio y también el electrolito conductor que pudiéramos decir o que se utiliza como puente salino, podríamos pensar, es el cloruro de potasio. Entonces, ya en condiciones de saturación, aproximadamente en este electrodo, la saturación de cloruro de potasio se alcanza en este valor en gramos sobre litro, lo que equivale a 2.868. Te podrás preguntar por qué no tiene la misma saturación que en el medio donde hay cloruro de plata. Pues evidentemente tú sabes que la solubilidad de una sustancia es idéntica siempre en agua. Bueno, difiere un poco en agua, pero difiere aún más cuando tenemos otras especies, en este caso sales de cloruro de mercurio, en el otro caso del electrodo de plata, cloruro de plata, pues tenemos cloruro de plata. Por ello difiere la saturación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tú sustituyes este valor y ya nos va a quedar 241 milivolts o 0.24 milivolts. Esto, como te comento, es muy importante porque este valorcito generalmente es el que utilizamos como referencia cuando vamos a transformar esa escala de una escala a otra. Entonces, este 241 generalmente es el que trae este tipo de dispositivos. Entonces, tú puedes revisar qué es lo que en realidad tienes, con qué electrodo estás trabajando en tus procesos, ya sea de lixiviación, procesos de corrosión o estés estudiando un lugar donde mides potenciales, pues tienes que tener claro qué tipo de electrodo estás usando. Y bueno, aquí tenemos más electrodos de referencia. Generalmente si trabajas hidrometalurgia o haces electroquímica, el electrodo de referencia siempre lo vas a utilizar en una celda de 3 electrodos. Vas a tener tu electrodo de trabajo donde vas a estudiar el proceso de corrosión en particular, pero también vas a tener un contraelectrodo, un alambre de platino o un alambre de grafito, bueno, tubo de grafito, y el electrodo de referencia. Aquí hay uno muy famoso que es el sulfato de mercurio y tiene este tipo de potenciales. Generalmente te venden este comercial, pero aquí viene el óxido de mercurio, vienen otro tipo de electrodos
Algunos se repiten, calomel, plata, cloruro de plata, y nos indican a qué concentración de KCl en el medio. Por ejemplo, dices, estoy trabajando mi electrodo y de repente ese taponcito que trae lo derramo. Bueno, tú lo puedes sustituir por 0.1 molar de cloruro de potasio, ese lo puedes rellenar, y el potencial que te va a indicar o como referencia debes tomar 288 milivolts o 1 molar y ya te va a quedar 0.222 volts, o lo rellenas con agua de mar y va a quedar 0.250 volts. Es muy importante ese dato. Y bueno, algunas opciones que hay en el mercado y en qué momento utilizarlos, de acuerdo a la literatura que va a aparecer en la última lámina de esta presentación, es de alguna manera puedes recurrir a ellos, ¿no? Tenemos al de calomel, que ya platicamos, tenemos al típico plata, cloruro de plata, hay otro electrodo de cobre, sulfato de cobre, mercurio, sulfato de mercurio o mercurio, óxido de mercurio. Entonces, estos son algunos de los principales que nos recomiendan, bueno, principales formas de uso. Por ejemplo, así rápidamente el plata cloruro de plata, que es el más utilizado, es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, pero puede ser no compatible con muestras que contengan plata o cloruros. Entonces, mucho ojo, si estás estudiando salmueras para recuperar litio, pues probablemente no conviene un electrodo de este tipo para medir el potencial de reducción. O el de calomel siempre tiene algunas limitaciones, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Entonces aquí viene ya una parte teórica en la cual te puedes basar para seleccionar uno u otro tipo de electrodo. Y bueno, en general, la metodología de Torres, Rodríguez y Montes fue la metodología que más me encantó para poder transformar una escala de potencial a otra. Como te comenté, hay un electrodo, aquí le llaman, eh, pues rápidamente, electrodo normal de hidrógeno. Ajá. Hay otros que le llaman SHM, que es Standard Hydrogen Electro, pero nos referenciamos a un electrodo de hidrógeno. ¿A qué se refiere ello? Que es el electrodo que debía analizar. En realidad, en una celda tienes hidrógeno que está burbujeando a una presión parcial de una atmósfera, y esa diferencia de potencial se da a 0 volts. Por ello te referenciamos a 0 volts. Y ya vemos que con respecto al estándar de hidrógeno, el de plata, cloruro de plata, indica 0.220 volts, o el de calomel 0.241 volts. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar ahora a la parte importante de cómo poder transformar este tipo de escalas. Y para ello vemos los siguientes ejemplos. Uno de ellos dice, ejemplo 1, convertir 0.2 volts que tú mides con respecto a un electrodo de plata, cloruro de plata, utilizando cloruro de potasio saturado, y te piden convertirlo al electrodo estándar de hidrógeno. O cuál sería ese valor si lo midieras con un electrodo de mercurio, óxido de mercurio, el cual pues va en su interior lleno con hidróxido de sodio. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer de acuerdo con esta tablita, de acuerdo con Torres, Rodríguez y Montes Rojas, que publicaron un artículo muy bueno en el 2017 de manera didáctica para hacer esta conversión? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero ubicamos nuestros 0.2 volts en una escala, que aquí ya tenemos todos los electrodos en referencia. Ese valorcito que yo te comenté, 0.222 volts, que es la diferencia estándar, o 0.241, siempre está referenciado con respecto al electrodo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos todos los diferentes electrodos que puede haber, y con respecto al electrodo de hidrógeno, cuál es su valor. Entonces, primero ubicas 0.2 volts, más o menos está aquí. Y lo que nos dicen que esto corresponde a plata, cloruro de plata. Entonces ubicamos la referencia. Aquí está más o menos 0.2 volts como una recta numérica. Y ubicamos el electrodo con el que lo midieron, plata, cloruro de plata. Y si ves plata, cloruro de plata, saturado, dice, está por debajo, está en 192 volts. Aquí viene, ajá, 192 volts. Ajá, sería este puntito.
Entonces aquí no nos dice, pero tiene que ser, o tal vez hubo un error del libro, pero si es saturado, tendría que ser punto 197, ¿estás de acuerdo? No punto 192. Pero bueno, pensemos que aquí para corregir dice KCl 1 molar, entonces KCl 1 molar es punto 192 volts y la línea azul es punto 2 volts, lo que me diste. Lo primero que tienes que ver es si la medición que tú tienes está por arriba de la referencia que estás midiendo, o sea, tu electrodo de referencia es esto. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, en realidad lo que yo medí está por arriba de mi electrodo de referencia, es decir, la diferencia entre punto 2 con el electrodo de referencia, que te digo nuevamente es punto 192, pero aquí tiene que ser 1 molar, pues es positiva. Por esa razón, como está por arriba, quiere decir que el valor que tú, o cómo vas a convertir, es la suma. El de referencia, 192, más la medición que sería punto 2. O sea, punto 2 más punto 192 te va a dar un valor de punto 392 con respecto al electrodo normal de hidrógeno. En algunos casos, yo por ejemplo, cuando hago trabajos de metalurgia extractiva, digo, bueno, el potencial me dio punto 2 volts. Sé que estoy con plata cloruro de plata y es punto 22 volts. El saturado, o como lo quieras ver, y nada más sumas. Pero ahora ya entiendes por qué se suma. Entonces, porque el valor está por arriba del valor estándar de referencia, ¿de acuerdo? Por esa razón se va a sumar. Ahora vamos a ver con respecto a otro electrodo, ¿sí? Vamos a ver con respecto al otro electrodo en el inciso B. Y fíjate, en el inciso B, ¿qué tenemos? Bueno, el punto 2 volts, ya nosotros ya sabemos que equivale a punto 392 de la escala normal de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta diferencia de potencial, nosotros ya sabemos que punto 392 da lo mismo que punto 2 molar. Aquí sí ya lo especifican, aquí lo aclaran. ¿Ves cómo aquí ya se corrige este error? Que era 1 molar, 1 molar. Entonces tú dices, bueno, yo ya sé que es punto 392 en el electrodo normal de hidrógeno, es decir, yo aquí puedo estar parado con respecto al electrodo de hidrógeno. Y fíjate que eso es lo mismo que equivale punto 2 molar versus plata cloruro de plata 1 molar. Nuevamente, y aquí te paras, te colocas aquí, dices tengo punto 392 volts, ya sé que es con respecto al de hidrógeno, aquí ya lo tengo, ¿de acuerdo? Y fíjate, tú quieres llevarlo a cabo con respecto a este otro electrodo, entonces fíjate, aquí ya ubicamos tu electrodo al que quieres referenciar y tu valor de escala. Ahora ocurre lo contrario, tu valor de escala, bueno, tu valor de potencial está por debajo de la referencia. Bueno, cuando esté por debajo de la referencia, tú tienes que hacer la diferencia normal, punto 926 volts menos punto 392 te va a quedar punto 534 volts, que sería la distancia de este punto a este otro punto, ¿de acuerdo? Pero como el valor que tú quieres está por debajo de la escala a la que tú quieres referenciar o a la que quieres convertir, pues le pones el signo negativo. En otras palabras, 0.2 volts de plata cloruro de plata KCl 1 molar equivale a 0.392 con respecto al electrodo estándar de hidrógeno o a menos 0.534 con respecto al electrodo de mercurio. Si tú lo quieres hacer, también sería igual a menos ¿cuánto? 0.64, si mides, sería 0.64 menos 0.392, nos quedaría menos 0.248 del electrodo de mercurio, sulfato de mercurio. Entonces, de esa manera ya ves cómo puedes convertir las escalas. Otro ejemplo para que quede más claro, dice convertir menos 0.1 volt del electrodo estándar de hidrógeno a el de calomel con cloruro de potasio saturado. Bueno, ahora las cosas vienen diferentes. Tú tienes el cero de hidrógeno aquí, pero ahora te dan menos 0.1 volt, es decir, negativo. Estás menos 0.1 volt por debajo. Perfecto, primero ubicas ese valor. La otra parte, como te dije, hay que ubicar al electrodo que quieres transformar, entonces, o a la escala que quieres transformar, es mercurio aquí.
Aquí, como puedes ver, está por debajo, ¿sí? ¿Lo ves? Está por debajo. Entonces, tú quieres menos 0.1 y está por debajo. Entonces, esa es la resta. Aquí tenemos que tener mucho ojo porque va a quedar la resta 0.241 menos por menos, queda más. Esa resta o la distancia total de aquí a acá, de aquí, son 0.241, más este cacho que está aquí, 0.1. Por eso va a sumar 0.341. Pero el valor va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el valor que tú quieres transformar de potencial está por debajo del electrodo de referencia al que quieres especificar. Y bueno, entonces sería menos 0.341 de plata cloruro de plata saturado. Aquí tiene que ser saturado, por ejemplo. Pero también al de calomel, el de calomel es. Entonces aquí yo tengo un error, sería con el electrodo HgCl-KCl saturado. Y con respecto al de plata, cloruro de plata, ¿cuál sería? Por ejemplo, de saturado sería 0.197 más 0.1, 0.297. Sería menos 0.297 de plata, cloruro de plata, o menos 0.341 con respecto a HgCl2, KCl saturado. ¿De acuerdo? Entonces ya tienes otro ejemplo más. Vamos a ver otro ejemplo más. Este ejemplo viene en el libro de Daniel Harris de Análisis Químico Cuantitativo y nos dice lo siguiente. Si un electrodo tiene un potencial de 0.461 respecto al electrodo de calomel, ¿cuál es su potencial respecto a un electrodo de plata cloruro de plata? ¿Y cuál es ese potencial respecto al electrodo estándar de hidrógeno? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que 0.461 respecto a calomel, buscamos calomel, el calomel que sería 0.241. 0.241 con respecto al 0, ¿cuánto nos da? Pues 0.241. ¿Cuánto le hace falta? 0.461 menos 0.22 volts. ¿Qué quiere decir? Que con respecto al electrodo estándar de hidrógeno tenemos menos 0.22 volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Y con respecto al de calomel, que sería esta parte, 0.241, pues ya nos va a quedar 0.461 la distancia. Y ahora esto es negativo. Aquí tal vez hay un detalle, es menos 0.46, pero no te preocupes, primero es ubicar esta parte. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Si lo queremos con respecto a plata, cloruro de plata, fíjate, es menos 0.22 volts y tenemos que buscar plata, cloruro de plata, que es 197 aquí. Entonces, sumas 0.197 y 0.22, te va a quedar 0.417. Pero como nuevamente te digo, este valor está por debajo del de referencia, entonces va a quedar menos 0.417 volts con respecto a plata cloruro de plata, KCl saturado, ¿de acuerdo? Ese sería el valor. Y con respecto a calomel, este valor es menos 0.461 volt con respecto a calomel. Y con respecto al electrodo estándar de hidrógeno, pues sabemos que es menos 0.22 volts. Y bueno, pues ya con ello terminamos este video. Espero te haya gustado. Las referencias bibliográficas de donde tomé este tipo de información las puedes encontrar aquí. Y como te comenté, tal vez no puse una aplicación adicional, que es el libro de Harris, de Análisis Químico Cuantitativo de Harris, donde puedes complementar algunos ejercicios para la conversión de una unidad a otra. Bueno, sin más preámbulo, pues nos vemos en un siguiente video. Y por favor, regálame un comentario para saber si este tipo de temas te son de interés. Nos vemos, saludos.